Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de las diferencias que se pueden lograr con la misma puntada plana y el tema de bucles, tomando como referencia estos dos ejercicios que bordamos en los cursos de abril. Vamos a ver cómo nos va y aquí les cuento un poco el proceso de cada una de ellas. Bueno, como contexto ya saben que partimos de este kit, de esta pieza. Por aquí les voy a dejar el video donde explica un poquito, no es la clase completa, pero es parte de, que ilustra el viaje que vivimos para lograr resolver este primer ejercicio. Lo que sí quiero rescatar de esa sesión que tuvimos es que el kit sugería bordar todo en punto plano, lo cual me parece muy bien porque al inicio, cuando estamos comenzando con los ejercicios y en este tipo de kits, se suele sugerir que sea así para familiarizarnos con los aspectos básicos de la técnica, es decir, la aguja, el enhebrado, el movimiento de la puntada, cómo interactúa con la tela, la tensión, etcétera, etcétera. Entonces, a mí por lo menos me parece muy bien la recomendación de ahorita no estarnos como preocupando de más o enfocando nuestra atención en el tema de elegir la textura, si es bucle, chico, largo, corto, lo que sea, sino resolver esos aspectos primarios de la técnica para después, ya con un poquito más de práctica, empezar a hacer piezas un poco más complejas. Pero nosotros ya habíamos tomado una sesión de puntadas básicas, así que aprovechamos este kit para modificarlo un poquito. Al final no hicimos una variación radical, pero sí hay algunos aspectos que destacan de esas modificaciones. Vamos a verlos. Principalmente, ¿qué modificamos? Tema de las orejas, aquí no se resolvió como lo sugería la referencia, que era punto plano. Lo que utilizamos fue bucle. ¿Qué nos implicó? Obviamente, hacer la puntada plana por detrás para tener el bucle en la parte frontal de nuestro diseño. ¿Qué también modificamos? Bueno, la dirección de nuestra puntada plana, en el caso del pañuelo, en la parte azul. Creo que es muy notorio cómo se ve en la referencia y cómo nosotros, al darle una dirección y tratar de generar la puntada o la textura de un punto ladrillo, es que tenemos igual un punto plano, pero con una textura un poquito diferente. Y lo mismo con el tema de la parte blanca, ¿no? Que en lugar de hacer puntadas orgánicas, forzamos un poco para tener este movimiento como de arriba a abajo, ¿no? Como pequeñas líneas. El resto fue un poco seguir la guía, por lo mismo de que estábamos dando primeras puntadas, pero ya desde ahí empezaba a haber un juego interesante versus nuestra referencia inicial. Ahora bien, yo tenía otro kit de bordado disponible y les pregunté en Instagram qué cosas querían modificar de la primera pieza que hicimos. Por ahí me dejaron un par de recomendaciones y fueron las que terminamos aplicando en este segundo diseño, que creo que ayuda un montón verlos así, uno al lado del otro, porque al final estamos hablando de mismo material, mismo colores, mismo kit y podemos ver algunas diferencias notorias. Vamos a platicar un poquito más sobre ellas, pero antes que nada quiero aclararles, el material que trae el kit, la aguja que contiene es esta. El tema con esta aguja es que es una aguja de altura fija, es decir, esta punta no la puedo hacer ni más alta ni más baja. Si ya tomaran los cursos o vieran los otros videos del canal, saben que necesitamos modificar la altura de nuestra aguja para tener bucles más largos o más cortos. Y esto se da pues, modificando la altura de nuestra aguja. Entonces, yo lo que hice fue apoyarme de esta otra aguja que tengo, que es la aguja Labor, que esta sí tiene alturas regulables, aquí se ve, tiene 7 niveles de alturas y es del mismo tamaño, es de 4 milímetros, es del mismo tamaño. El cuerpo de esta aguja es un poquito más estrecho que esta, entonces hubo momentos en donde el estambre no corrió tan bien, pero al final del día me servía como parte de la experimentación y lo más importante, si quería tener variación en los bucles, necesitaba modificar la altura de mi aguja y eso solo lo puedo conseguir o con una aguja que proporcione esa nivelación o utilizando topes, que ya lo hemos hablado también. Estos, por ejemplo, son los topes que vienen con la aguja de mercado de Haciendo.
y estos son los topes que vienen con la aguja de Studio Craft. Entonces no se asusten si ven que su aguja no tiene un mecanismo para regular su punta. Igual nos podemos apoyar de este tipo de herramientas para tener diferentes alturas, ¿no? En este caso a mí se me hizo más práctico resolverlo con 2 agujas, pero queda a su consideración. Ahora sí, hablemos de las diferencias. Para mí el más notorio, ya viéndolo desde acá, desde arriba, son 2 aspectos principales. Creí que iba a ser la carita, pero no. Me parece que donde es más notorio es en la modificación de puntada para el pañuelo. Al tener una puntada plana, que la verdad me gustó muchísimo cómo quedó, pero definitivamente el hacerlo con el bucle le da una altura y una profundidad distinta. Me parece que al tener esta altura, si bien la cara también se resuelve con bucle, le da una profundidad bonita, es decir, pareciera que el pañuelo está en un primer plano y tenemos la cara en un segundo plano. Luego tenemos también, obviamente, la carita. En este caso, todo el rostro de nuestro personaje se resolvió con bucle, cuando aquí teníamos puntada plana. Solamente que aquí estamos teniendo 2 alturas de bucle. Este es el que da por default la aguja y este es el que logramos modificando o teniendo una altura menor con nuestra aguja labor. Miren, ahí es más perceptible. Creo que se ve hasta escalonadito y se ve muy bien la diferencia entre mi punto plano, un bucle pequeño y un bucle más largo. Y todavía tendríamos la posibilidad de tener un bucle todavía más largo, pero en este caso decidí no ocuparlo porque cuando utilizamos un bucle más largo, más esponjoso, el mismo estambre, en este caso es de peso medio, genera una altura y se desborda, lo cual puede hacer posible que perdamos un poco de definición en las áreas, y aquí sí necesitaba mantenerme en un margen similar para que los pudiéramos comparar. Entonces, pues nada, aquí tenemos la diferencia. ¿Qué tenemos también? Bueno, una modificación en la puntada de la parte roja, que es como la ropita, y en la parte blanca también. Tenemos por ahí esta puntada que es más orgánica, más como un punto ladrillo, y en este caso tenemos una puntada que simula un movimiento recto, ¿no? Como de arriba hacia abajo, dando una especie de líneas. Y creo que también le da un ritmo distinto o una intención diferente a la ropa. A ver si ahí se alcanza a percibir. Sobre todo que las puedan comparar una versus la otra. Y finalmente el tema del fondo. Aquí sí no nos pudimos poner de acuerdo. En Instagram había gente que me decía, vamos a hacerlo en punto plano, y hay gente que quería ver la experimentación en bucle. Entonces, pues yo dije, vamos a probar ambos. Y más o menos así se ve de un lado y así se ve del otro. Lo que sí trabajé diferente es que en lugar de hacerlo perimetral y seguir esta secuencia, aquí lo que hicimos es trabajar, si bien una puntada plana, que es más o menos una puntada ladrillo, trabajarla en lo horizontal, para que mínimo la textura, a ver, déjenme las comparo ahí, aunque fueran planas, se pudiera marcar una diferencia, ¿no? Creo que ayuda a dar un sentido de horizontalidad a la pieza, y eso pues me gusta, ¿no? También para tener una variedad. Pero, miren, aquí se ve, así sería el universo si toda la pieza estuviera bordada con bucle, y así sería si toda la pieza estuviera bordada con el fondo en punto plano. Y pues listo, tenemos estos 2 ejercicios. Al final del día es una experimentación constante, y como hemos platicado en algunas clases, que puedan conocer cómo se generan las puntadas, cómo se construyen, cómo funcionan en relación a la tela, y que previo a comenzar sus diseños se puedan tomar un par de minutos o el tiempo que consideren necesarios para tratar de planear el viaje que vamos a vivir al momento de bordar. De esta manera, pues que la experiencia sea mucho más enriquecedora y que también ustedes puedan tomar una decisión más activa del resultado de sus piezas. Les agradezco mucho y nos vemos pronto en otro videito.